Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Me he comprometido a defender como perro. José López Portillo, un abogado y político mexicano, es recordado como uno de los presidentes más controvertidos de la historia de México. Durante su mandato, se llevaron a cabo eventos significativos, como la nacionalización del petróleo y la histórica visita del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por una grave crisis económica y escándalos de corrupción y nepotismo, lo que lo convirtió en una figura polémica. Fue el último presidente vinculado al nacionalismo económico, antes de que sus sucesores se inclinaran hacia el neoliberalismo. No estamos unidos para que unos pisen y se encaramen sobre otros, ni para que pocos se salven y muchos se hundan. Ahora, a 20 años de su fallecimiento, su hija ha decidido abrirse y confesar lo que muchos sospechaban sobre él. En este video, explorará las controversias y romances que rodearon su vida, desenterrando detalles que iluminan su compleja personalidad y las decisiones que moldearon su legado. Acompáñanos en este viaje para entender quién fue realmente José López Portillo. Mi papá siempre decía que ser presidente era un gran desafío, y yo lo escuchaba con atención cada vez que compartía sus recuerdos de aquellos días. Recuerdo una ocasión en particular, cuando le pregunté, «Papá, ¿qué sentiste al asumir la presidencia?». Él sonrió con esa mezcla de nostalgia y seriedad que lo caracterizaba y comenzó a contarme sobre su llegada al poder. Cuando asumí el cargo, muchos creían que era un estadista sensato, un hombre de buenas intenciones. La gente esperaba que resolviera los problemas que afectaban al país, me explicó. Su voz se tornó reflexiva. Sin embargo, la explosión del petróleo lo cambió todo. Al principio, parecía que había abundancia, pero luego muchos mexicanos tuvimos que enfrentar de nuevo la cruda realidad de la crisis. Como país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleos, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Siempre me intrigó cómo, desde su puesto en la burocracia federal, él salió a buscar el apoyo del pueblo. Recorrí el país con el lema, «La solución somos todos», me decía. Quería que la gente sintiera que estábamos juntos en esto. Pero, en el fondo, sentía que era como un cordero en la campaña, rodeado de expectativas y promesas. La conversación se tornó más intensa cuando mencionó la oposición. A excepción del PAN, que no presentó candidato, todos los demás partidos apoyaron a un solo hombre, recordaba con cierta frustración. Satisfacción y desazón al mismo tiempo de ser candidato único. De tal manera que, con que hubiera votado mi mamá por su hijito, Pepito, hubiera ido a salir. Aunque se decía que el voto era una herramienta de libertad, yo sabía que la verdadera democracia aún estaba lejos en México. Cuando asumí, el país estaba lleno de desconfianza, continuó. Tenía que enfrentar un déficit fiscal enorme, desempleo e inflación. En mi discurso inaugural, pedí una tregua para enfrentar la crisis. Lo recuerdo claramente, propuse un desarrollo económico en 3 fases. La gente lo aclamó, pero yo sabía que no sería fácil. A medida que hablaba, sus ojos brillaban con la pasión de un líder. Me comprometí a buscar un equilibrio entre el cambio y la estabilidad. Hablé a los jóvenes, les pregunté cómo podíamos construir un futuro mejor juntos. A veces, cuando me lo contaba, podía sentir su deseo genuino de que todos fueran parte de esa construcción. La vocación de nuestra juventud con las oportunidades de superación. ¿Y qué pasó con los olvidados, papá?, le pregunté, recordando cómo siempre se preocupaba por ellos. Lamentablemente, no logré sacar a todos de esa situación. Pero siempre creí que el país estaba por encima de cualquier acción individual, me respondió con un suspiro. Finalmente, me contó sobre el acuerdo que firmaron con el Fondo Monetario Internacional. Tenía que enfrentar desafíos enormes desde el inicio de mi mandato. Creía que podría rescatar al país en 3 años, y se lo dije a Julio Scherer. Sabía que primero tenía que definir la estrategia económica de mi administración. Esa conversación quedó grabada en mi memoria, no solo por lo que me contó, sino por la manera en que lo decía. Había un profundo deseo de hacer el bien, de transformar la realidad de México, y yo lo admiraba por eso. Desde mi posición como hija de José López Portillo, he escuchado muchas historias sobre su tiempo en la presidencia de México. Me he preguntado en numerosas ocasiones,
¿Qué llevó a papá a reconocer la urgencia de una reforma política? Él siempre respondía que la presión social era insostenible, exacerbada por la crisis económica que atravesábamos. Sin embargo, me quedaba pensando, ¿fue suficiente esa urgencia para generar cambios significativos? A pesar de su falta de experiencia política, papá decidió compartir la toma de decisiones con Jesús Reyes Heroles, conocido como Don Jesús. Me pregunté, ¿cómo influyó su visión en la administración? La apertura al diálogo con un político de su calibre parecía una estrategia prudente, pero, ¿realmente marcó la diferencia en la política del país? Un año después, promulgó una ley de amnistía que liberó a miembros de grupos guerrilleros. ¿Fue un paso necesario para reconocer a la izquierda como fuerza política? Solía preguntarme. Este reconocimiento venía con la condición de renunciar a la violencia, pero ¿cómo se logra ese cambio en un contexto de desconfianza? Papá aceleró un proceso de rectificación y, aunque no fue el iniciador, su visión sobre la guerrilla ofreció un respiro a muchos. Introdujo el principio de representación proporcional, permitiendo que partidos más pequeños obtuvieran diputaciones. ¿Pero fue esto suficiente para democratizar el sistema?, me preguntaba a menudo. La llegada de los primeros diputados comunistas en 1979 marcó un hito, pero la reforma política resultó incompleta, pues el control del gobierno y el PRI sobre los órganos electorales persistían. Mientras reflexionaba sobre la crisis energética mundial, me pregunté, ¿cómo afectó esto a la economía mexicana? Después de la guerra del Yom Kippur, el precio del petróleo se disparó y aunque se había dicho que México tenía que importar crudo, papá recibió informes que indicaban reservas probadas. José López Portillo había recibido informes de su viejo amigo Jorge Díaz Serrano de que en México existían reservas probadas por 11.200 millones de barriles. ¿Cómo se logró transformar esa información en una oportunidad real para el país? Con la exploración de reservas marinas y un aumento en la producción de petróleo, el país parecía estar en el umbral de una abundancia histórica. ¿Cómo se gestiona esa abundancia?, me cuestionaba. Las discusiones sobre conservar el petróleo para el futuro o venderlo de inmediato reflejaban la dificultad de cambiar la mentalidad de un país acostumbrado a la escasez. A pesar de la intención de manejar la situación de manera responsable, el enfoque de su administración se volvió extremadamente ambicioso. ¿Qué implicaciones tendría eso a largo plazo?, me preguntaba. La producción de petróleo creció a niveles sin precedentes y la dependencia del crédito externo aumentó. ¿Era realmente sostenible esta estrategia?, reflexionaba al escuchar las historias sobre la presión de los banqueros internacionales que ofrecían créditos. López Portillo llegó a sostener que su gobierno representaba la última oportunidad de la revolución, afirmando que los sueños de justicia social podían hacerse realidad gracias a la riqueza petrolera. Pero me quedaba pensando, ¿se lograron esos sueños o quedaron solo en promesas? En un mundo donde los países se dividen entre los que tienen y los que no tienen petróleo, ¿realmente estábamos preparados para pensar en grande y alcanzar la grandeza? En sus memorias, mi padre se describía como un hombre muy macho, afirmando que vivió intensamente esa identidad. Me he preguntado, ¿qué significa realmente vivir así? Respondía a todos los desafíos con la terquedad de un niño y la arrogancia de un joven. También sentía una profunda adoración por mi abuela, lo que le llevó a ignorar los preceptos constitucionales que separan la Iglesia del Estado. ¿Es posible honrar la fe sin comprometer la laicidad del gobierno?, reflexionaba. Intentó crear una convivencia con el Vaticano, como si existieran relaciones diplomáticas entre México y el Papa. Esto generó incomodidad en su secretario de Gobernación, Reyes Heroles. ¿Fue esa búsqueda de cercanía con la Iglesia realmente necesaria?, me preguntaba. A pesar de las regulaciones, él declaró que asumiría las multas por sus acciones. Pero, ¿realmente valía la pena arriesgar la estabilidad por una cuestión personal? Aunque en su juventud no mostró interés por la política, su actitud cambió al asumir la presidencia. Designó a su primo Guillermo al frente del Instituto Nacional del Deporte y a su hijo José Ramón como secretario de Programación y Presupuesto. ¿Es ético favorecer a la familia en puestos de gobierno?, me cuestionaba. También mostró generosidad con mi madre, Carmen Romano, quien fundó la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Sin embargo, nombró a mi hermana Margarita en un cargo que desconocía, lo que provocó conflictos. ¿Cómo afectaron esas decisiones la imagen de su administración? A medida que las disputas se intensificaron, la policía irrumpió violentamente en varias industrias cinematográficas, deteniendo a alrededor de 40 cineastas. Ante los conflictos, mi padre destituyó a Reyes y nombró al profesor Enrique Olivares Santana, consolidando su poder.
¿Qué implicaciones tiene para la democracia que un presidente centralice tanto su poder?, me cuestionaba. Con el tiempo, se fue encerrando en un círculo de influencia, rodeado de astrólogos y amigos que moldeaban los procesos políticos. El amiguismo se volvió común. Arturo Durazo, amigo de la infancia, fue nombrado director de la Policía del Distrito Federal. ¿Es correcto que la lealtad personal prevalezca sobre el profesionalismo en la administración pública?, reflexionaba. Era irreconciliable una política de crecimiento razonable con una libertad especulativa de cambios. Con el salario de un funcionario, se construyó una mansión en las faldas del Ajusco. En el ámbito internacional, el apoyo de México a las guerrillas de Nicaragua y El Salvador generó tensiones, y la fría recepción del presidente estadounidense Jimmy Carter durante su visita dejó claro que mi padre quería que México fuera visto como un país respetado. ¿Es la política exterior una extensión de la identidad nacional?, me preguntaba. Entre 1978 y 1981, el país recibió aproximadamente $100.000 millones en excedentes, marcando un cambio hacia la gestión de la abundancia. ¿Cómo se maneja esta abundancia de manera responsable?, me cuestionaba mientras veía a mi padre lanzarse a proyectos de infraestructura ambiciosos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la autosuficiencia en granos básicos solo duró un año. ¿Por qué los planes a largo plazo a menudo no se cumplen?, reflexionaba. Para finales de 1980, el Estado poseía 450 empresas y participaba en otras 54. ¿Qué significa esto para el sector privado?, me preguntaba mientras veía cómo el poder del presidente crecía. A pesar de la euforia, algunos expertos advirtieron sobre el despilfarro y la fragilidad del sistema. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. ¿Por qué es tan difícil escuchar advertencias cuando hay éxito inmediato?, me cuestionaba. A finales de 1980, las tasas de interés internacionales aumentaron drásticamente y la deuda externa creció. ¿Qué se siente estar atrapado en un ciclo de deuda?, reflexionaba. ¿Cómo puede un país depender tanto de un solo recurso?, me preguntaba. A medida que las amenazas de mi padre para aumentar el precio del barril no surtían efecto, la situación se tornaba cada vez más complicada. ¿Qué significa para un líder tener que enfrentarse a una crisis que no puede controlar?, me cuestionaba, mientras observaba los desafíos que marcaban su presidencia. Se dejaron de recibir $16.000 millones al año, lo que muchos consideran uno de los errores económicos más graves en la historia de México. Me pregunto, ¿qué decisiones podrían haberse tomado para evitar esta situación? Las autoridades pensaron que la caída del precio del petróleo era temporal y no ajustaron el tipo de cambio del peso frente al dólar. ¿Por qué es tan difícil reconocer la necesidad de cambios urgentes en momentos de crisis? López Portillo, en un ensayo posterior, reconoció que seguiría apostando por el peso, incluso si eso significaba poner en riesgo al país. Estructura a la que me he comprometido a defender como perro. ¿Hasta dónde es sensato arriesgar la estabilidad económica por principios? En ese contexto, ya había un déficit en la balanza de pagos y serios problemas de sobreendeudamiento. Yo recuerdo que en aquella época éramos literalmente perseguidos por los banqueros canadienses, americanos, japoneses. ¿Qué significa vivir en una economía que se oculta detrás de créditos externos? La desconfianza se extendió y comenzó una fuga masiva de capitales, donde inversionistas cambiaban sus pesos por dólares. ¿Cómo puede un país recuperar la confianza de sus inversionistas? Los banqueros instaron al presidente a devaluar el peso, ya que el tipo de cambio mantenido era insostenible. Sin embargo, él vinculó la devaluación con su propio fracaso como presidente, proclamando que debíamos defender el peso. Esta postura solo aumentó la desconfianza, y quienes especulaban continuaron comprando divisas. En esos meses, sufrimos una fuga de capitales enorme. ¿Qué implicaciones tiene esto para la economía de un país? Agotamos nuestras reservas para sostener un tipo de cambio artificial. Finalmente, en febrero de 1982, López Portillo tuvo que devaluar el peso, que cayó drásticamente. El desplome se detuvo solo cuando el gobierno cerró el mercado cambiario y fijó una paridad de 70 pesos por dólar. ¿Es una solución cerrar un mercado, o eso solo oculta el problema? En medio de esta crisis, mi padre empezó a pensar en su sucesor. En septiembre de 1981, escribió que si los problemas eran políticos, debería ser Javier García Paniagua,
pero si eran económicos, Miguel de la Madrid sería el elegido. ¿Es correcto pensar en sucesores en momentos de crisis en lugar de enfocarse en soluciones inmediatas? A pesar de la bonanza del petróleo, la pobreza persistía y el subempleo se convirtió en una realidad dolorosa. ¿Por qué el crecimiento económico no se traduce en bienestar para todos? El año 1982 cerró con 0 crecimientos y un déficit del 17% del PIB. ¿Cómo se compara esto con otros países en crisis? Fue un despilfarro monumental. A mediados de 1982, la crisis bancaria llevó a México a buscar ayuda del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo es necesario recurrir a la ayuda externa, y qué significa eso para la soberanía de un país? El 20 de agosto de 1982, tuve que declarar ante la comunidad financiera que ya no teníamos recursos. Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado a hacerlo mejor. ¿Qué se siente representar a un país en una situación tan desesperante? Al llegar a Nueva York, sentía un nerviosismo palpable en los mercados. ¿Cómo puede un país volver a ganar la confianza de sus acreedores? En esa tensa reunión, tuve que comunicar que me había quedado sin opciones. ¿Qué significa tener que admitir públicamente que no se puede pagar la deuda? En su último informe, mi padre se dirigió a la nación con sinceridad, afirmando que no buscaba perdones. Su discurso fue una bitácora de un timonel que no asume la responsabilidad, justificándose en factores externos. ¿Cómo se pueden abordar las consecuencias de decisiones que se tomaron en el pasado? A lo largo de su vida, mi padre, José López Portillo, fue un personaje complejo y multifacético. A pesar de las dificultades económicas que enfrentó como presidente, nunca dejó de disfrutar de su vida amorosa, manteniendo relaciones con algunas de las mujeres más bellas de su época. Su matrimonio con Carmen Román fue uno de los aspectos más significativos de su vida. Se casaron en 1951 y tuvieron 3 hijos, Carmen Beatriz, José Ramón y Paulina. Carmen fue una figura influyente en su carrera, fundando la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y apoyándolo en sus diversas responsabilidades políticas. A pesar de estar juntos durante más de 4 décadas, se separaron en 1991. Uno de los capítulos más intrigantes de su vida fue su relación con Rosa Luz Alegría, una escritora y experta en física. Conoció a mi padre antes de su presidencia y se convirtió en la primera mujer en ocupar una secretaría de Estado. Aunque nunca se confirmaron oficialmente los rumores sobre su romance, las habladurías fueron persistentes. La relación con Sasha Montenegro también fue notable. Ella, una actriz argentina, llegó a ser una celebridad en México y se dice que su romance con mi padre comenzó a principios de los años 80. ¿Qué factores pueden llevar a un líder a buscar relaciones fuera de su matrimonio? Él era un señorón con mucha prestancia, con una gran personalidad, obviamente con una gran cultura. Aunque el vínculo se hizo más evidente hacia el final de su matrimonio con Carmen, la ceremonia civil entre él y Sasha no ocurrió hasta 1995. A medida que mi padre enfrentaba problemas de salud, surgieron tensiones entre su familia y Sasha, lo que resultó en un distanciamiento. Al momento de su fallecimiento en 2004, aún estaba separado de Sasha, lo que complicó su legado. Cada presidente deja huellas en la nación, y mi padre no fue la excepción. Su discurso inaugural inspiró a muchos y, en su momento, hubo quienes ofrecieron apoyo financiero para saldar la deuda externa. ¿Por qué un hombre que inició con tanta esperanza terminó tomando decisiones tan cuestionables? Su gobierno estuvo marcado por el nepotismo y la falta de transparencia, aspectos que hoy siguen generando debate. Este comportamiento, aunque quizás comprensible, resulta infantil. Un hombre maduro puede enamorarse, pero el narcisista, incapaz de amar a otra persona, solo se interesa por sí mismo y puede mantener varias relaciones sin encontrar nunca a la que realmente lo complete. Un personaje significativo en su vida fue Arturo Durazo, su amigo de la infancia y jefe de policía. A pesar de la lealtad que mi padre sentía hacia él, no podía ignorar las sombras de corrupción que lo rodeaban. ¿Cómo se enfrenta uno a la lealtad y a la moralidad en las relaciones personales? La relación con Olga Prisken, conocida como Olguita, ha sido objeto de mucho debate. Ella tuvo un romance con un hombre casado, el presidente, lo que la colocó en una situación complicada. En sus entrevistas, Olga ha reflexionado sobre cómo estas conexiones con figuras poderosas no siempre trajeron la felicidad esperada. ¿Qué se pierde al buscar la aprobación de alguien que ocupa un lugar de poder? Por otro lado, Len May, otra famosa vedette, también compartió sus experiencias sobre las relaciones con hombres influyentes.
Ambas mujeres han señalado que el camino del adulterio es destructivo y que las promesas de una vida llena de lujos a menudo resultan ser ilusorias. Tras la muerte de mi padre, la disputa por su herencia se volvió un tema candente. Mi hermana Carmen Beatriz y su segunda esposa, Sasha Montenegro, se encontraron en medio de tensiones familiares. A pesar de las disputas, Carmen expresó su deseo de resolver todo pacíficamente, enfatizando que lo realmente importante son los recuerdos y los valores que nos dejó. El velorio de mi padre, realizado en la Secretaría de Defensa Nacional, reunió a muchas personalidades, quienes recordaron tanto sus logros como sus fracasos. Francisco Labastida Ochoa, ex candidato a la presidencia, comentó que el gobierno de mi padre estuvo lleno de contrastes, desde momentos de prosperidad económica hasta crisis significativas. En este video, la hija de José López Portillo se desahoga sobre la vida de su polémico padre, ofreciendo una perspectiva más personal y humana sobre su figura. A través de anécdotas y reflexiones, intenta mostrar los matices de un presidente que dejó una huella profunda en la política mexicana. La vida de su padre plantea preguntas sobre el poder, la lealtad y las relaciones humanas. Sus decisiones, romances y disputas familiares son parte de un complejo rompecabezas que invita a entender quién fue realmente José López Portillo. Los comentarios sobre su personalidad y políticas oscilan entre la admiración y la crítica. Algunos ven en él a un hombre apasionado por su país, mientras que otros reprochan sus elecciones y comportamientos. Este análisis invita a reflexionar sobre las lecciones que su legado deja. La figura de López Portillo, marcada por contrastes, sigue siendo un tema relevante que merece explorarse con un enfoque crítico. Al final, su vida nos desafía a pensar en cómo utilizar su legado para construir un futuro mejor en la sociedad mexicana. Aquí tienes una versión mejorada. ¿Qué opinas sobre los comentarios que se han hecho acerca de la personalidad y las decisiones políticas de José López Portillo? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.